En enero de 2017, la policía arrestó a Oxymonster, uno de los más prominentes narcotraficantes de la Dark Web, objetivo de la DEA desde años atrás, cuando empezó a vender oxicodona y otras sustancias en Dream Market, donde había vivido uno de los ascensos más meteóricos de la historia de la Dark Web. Y para sorpresa de todos, Oxymonster era hipster y francés. En serio, le pillaron en un concurso de barbas. Esta es la historia de Oxymonster, la caída del narcotraficante más conocido de la Dark Web. Pero primero, un mensaje de nuestro sponsor. Proton es una empresa muy reconocida en el mundo de la ciberseguridad. En concreto, su servicio de mail encriptado, Proton Mail, es muy usado por periodistas, investigadores y analistas de inteligencia. Y ahora Proton me ha contratado para promocionar su VPN. Una VPN sirve para navegar de forma anónima. Es una herramienta que sirve para encriptar tu navegación y cambiar tu IP de salida. Esto sirve, por ejemplo, para acceder a webs y contenidos de otros países. También te da seguridad al conectarte a wifis públicas porque puede haber un cibercriminal haciendo el llamado man in the middle. Pero no es magia, si te descargas Photoshop pirata 100% legal.exe, la VPN no te va a salvar. También tiene un bloqueador de anuncios que va de maravillas hasta en YouTube, y yo no os voy a echar la bronca por usarlo, ya que mientras pague Proton yo contento. La gracia de Proton es que su VPN, a diferencia de otros, es de código abierto, lo que lo hace mucho más transparente, ya que cualquiera puede inspeccionar su código. Además de esto, se hacen revisiones con auditores independientes para poder decir que Proton no guarda registro de tu actividad. Vamos, por alguna razón el protagonista de Mr. Robot utiliza Proton Mail en la serie. Si entráis desde el enlace en la descripción tendréis un mes gratis o hasta 3 meses gratis si elegís el plan de 2 años. Muchas gracias a Proton por patrocinar este vídeo y ahora sí, volvamos a la Dark Web. En el año 2017, la Dark Web sufrió uno de sus mayores golpes con la llamada Operación Bayonetta. Las fuerzas de seguridad de los Estados Unidos detuvieron a Alexander Casses, fundador de Alphabay, el mayor mercado negro de la Dark Web. Alex apareció fallecido en muy extrañas circunstancias en una cárcel de Tailandia. Y un mes después se destapó que la policía holandesa había estado manejando otro mercado de la Dark Web llamado Hansa, con el que habían conseguido datos de compradores y vendedores, habían interceptado envíos y realizado arrestos por todo el planeta. De toda esta historia hablamos en el último vídeo. Resulta que la Operación Bayonetta dejó muy tocada el ecosistema de mercados negros de la Dark Web. Ahora un comprador ya no se podía fiar de si el que tenía delante era un vendedor real o un agente del FBI, y el vendedor tampoco se podía fiar de si el que tenía delante era un comprador real o otro agente del FBI. Vamos, que después de la Operación Bayonetta a algunos les entró la paranoia. De hecho, hay una investigación de la Organización de los Países Bajos de Estudios Aplicados que dice que antes de lo ocurrido con Hansa y Alphabay, lo normal era que los vendedores fueran pasando de mercado a mercado. Cuando cerraron Silk Road, por ejemplo, los mismos vendedores aparecieron en el siguiente mercado, y cuando lo cerraban volvían a aparecer en el siguiente. Pero según el estudio, después de Hansa y Alphabay, los vendedores empezaron a tomar más precauciones. Algunos cambiaron su código PGP, un código de encriptación que se usa en la Dark Web y del que hablaremos después. Otros cambiaron sus nombres de usuarios, y otros cambiaron tanto el nombre como el código PGP, o lo que es lo mismo, tuvieron que empezar de cero. Esto es bastante drástico, ya que si empiezas de cero no conservas ninguna reseña ni ninguna valoración. Es decir, toda esa confianza que has ido ganando durante meses o años, la pierdes. Y ahora los compradores podrían pensar que eres un timador o un policía. El mismo estudio habla sobre a dónde migraron los vendedores después de Hansa, Dream Market. En este gráfico se pueden ver los nuevos registros en este otro mercado. Justo después de la Operación Bayonetta, el gráfico explota. Eso sí, no explotó tanto como Hansa en su momento. Lo cierto es que Dream Market no llegaría a ser tan grande como lo fue Alphabay, pero sí que tuvo una peculiaridad. Dream fue, sin lugar a dudas, el mercado negro más longevo de la historia de la Dark Web. Se creó en 2013, justo el año en el que cerraron Silk Road, y aguantó hasta el 2019. 6 años estuvo funcionando mientras la DEA y el FBI iban tumbando uno a uno el resto de mercados negros. Are you responsible for the production and possession of that drug? Production? I've never produced anything. I order it from online and it comes and then I basically just distribute it and that's it. El hombre de las imágenes es Kyle Enos, uno de los primeros en caer entre los traficantes de Dream Market. Su caso salió en los periódicos por la gravedad de la sustancia que vendía, el fentanilo. Para entonces ya había comenzado la crisis del fentanilo, que, por cierto, no la había generado la Dark Web, sino los empresarios farmacéuticos con traje y corbata, que
Lo dejamos para otro día, pero no está de más recalcarlo. Pero la cuestión es que 4 de los clientes de Kyle fallecieron tras consumir el fentanilo, así que la policía debía actuar. Uno de los mayores problemas del mercado negro era que el fentanilo comenzó a venderse como una mezcla para otras sustancias. Entonces alguien podía encargar varios gramos de cocaína o de éxtasis y sin saberlo, terminaban consumiendo fentanilo, una droga más potente y letal que la propia heroína. Drug dealers are playing Russian roulette with our lives. They give our children drugs and my child died from it. Michelle Fraser perdió a su hijo de 16 años que consumió fentanilo pensando que era éxtasis. Falleció por sobredosis. Es importante recalcar que este no es un problema específico de la dark web, sino del mercado negro en general. En cualquier fin de semana hay miles de jóvenes que van a un camello, pillan un gramo de lo que sea y consumen una mezcla de sustancias de las que no son conscientes ni pueden serlo y juegan a una ruleta rusa. Este es uno de los argumentos que proponen los que abogan por la legalización, ya que la legalización traería una regulación y eso reduciría estos problemas. Y hay quien está a favor en concreto de los mercados negros de la dark web porque estos suelen tener sistemas de calificación tipo Amazon con estrellas, reseñas y demás, para saber si lo que vende alguien está bien o mal. Yo no me voy a mojar en este tema, pero sí que creo que muchas personas se apresuran demasiado en sacar conclusiones sin tener en cuenta estos aspectos. Kyle Enos fue sentenciado a 8 años de prisión. Tenía contacto con 144 usuarios, posiblemente clientes, de los cuales 4 fallecieron por sobredosis de fentanilo. Kyle admitió que compraba la droga en China y la revendía en Dream Market, pero que no lo mezclaba ni lo vendía como si se tratara de otra sustancia, simplemente se limitaba a distribuirla. De todas formas, esa era solo la primera ficha del dominó que estaba por caer. La DEA y el FBI ya estaban investigando Dream Market. Se fijaron en que el diseño de la página era muy parecido al de Silk Road, desde la clasificación de categorías hasta la disposición de los mensajes y los fondos de la cuenta. También tenía un sistema de calificaciones con estrellas y comentarios para valorar a los vendedores y evitar estafas. Otro sistema que tenían para que la gente no fuera estafada era el sistema escrow, algo bastante común en mercados online. Consiste en que tú, cuando compras un producto, el dinero se queda en un depósito. Escrow significa garantía o depósito. Entonces, en lugar de pagarle el dinero directamente al vendedor, que podría escaparse con el dinero y estafar, le pagabas el dinero a Dream Market, que lo custodiaba hasta que finalizaba la transacción. Otra característica importante de Dream era que no solo tenía el sistema de escrow, sino que también hacía de mixer. Esto lo que hace es mezclar las criptomonedas en pequeñas transacciones para que las autoridades lo tengan más difícil para seguir el rastro. En esa época, YouTube se llenó de usuarios que hacían unboxings de pedidos de Dream Market, como el Rubius abriendo cajas de juguetes, pero con cocaína y LSD. Por otra parte, encontraron un foro en la web, Dream Market Forum. Lo de tener un foro para consultar dudas es algo habitual en este tipo de mercados negros, pero en este caso el foro les dio una primera pista. Un usuario destacaba sobre el resto. Según su perfil, se trataba de un moderador senior y había escrito más de 1000 comentarios en el foro. Su nombre de usuario, Oxymonster. Oxymonster se había registrado en el foro en mayo de 2015. 7 meses después, en diciembre de 2015, publicó el siguiente mensaje. Ser promocionado siempre es agradable, especialmente cuando uno alcanza el papel de admin. Dicho esto, nos centraremos más en los aspectos del mercado, obviamente. Parece ser que Oxymonster salió de la nada y en 7 meses ya era administrador. Un ascenso meteórico que realmente es imposible. Ningún administrador de la dark web iba a dar a un desconocido un rol tan importante en una cuestión de 7 meses. Así que los agentes siguieron investigando el perfil de Oxymonster y descubrieron 2 cosas. Lo primero era que sabía mucho de drogas, y lo segundo era que llevaba bastante tiempo en la dark web. El perfil de Oxymonster tenía un enlace que llevaba a TradeRoute, otro mercado negro emergente donde el usuario Oxymonster indicaba que vendía drogas desde Francia a cualquier parte de Europa y Estados Unidos. En su firma también indicaba que, además de ser admin de Dream, también era admin de Evolution, otro mercado negro más. Vamos, que era un usuario conocido en todas partes. En el foro de Dream Market daba consejos a la gente para que mantuvieran su anonimato en la dark web, y su perfil de Dream tenía 60 ventas confirmadas de Oxycontin y Ritalin con valoraciones de 5 estrellas, de ahí el nombre de Oxymonster. En ese momento el FBI ya le había puesto en su punto de mira. A diferencia de Alexander Caces, aquí no hubo ningún chivatazo, sino un error garrafal que cualquiera que sabe un poco de criptomonedas podría haber evitado. Resulta que Oxymonster tenía una dirección para que la gente le enviara donaciones en Bitcoin. Y ya sabéis cómo es la blockchain de Bitcoin. La trazabilidad de las transacciones hacen que pueda seguir el dinero allá donde vaya. De hecho, según las fuentes que he consultado, Oxymonster ni siquiera utilizó ningún mixer para dificultar el trabajo a las autoridades. Los bitcoins terminaron en varias billeteras de un
un exchange llamado localbitcoins.com. Ojo, localbitcoins tampoco es que fuera un exchange como los de hoy en día, como Binance por ejemplo, que para registrarte necesitas verificar tu identidad, subir una copia del DNI y hasta una foto en 3D de tu cara. Localbitcoins no pedía nada de eso, era más o menos anónimo y eso hizo que Oxymonster se confiara. Localbitcoins era una empresa domiciliada en Finlandia y cuando las autoridades estadounidenses solicitaron información sobre el dinero que habían rastreado hasta Localbitcoins, estos no tardaron mucho en darles lo que tenían. Una dirección IP geolocalizada en Francia, esto lo podría haber evitado con la VPN de Proton, y un nombre de usuario, Valerius. De entre todos los nombres de usuarios raros y frikis que puedes encontrar en las profundidades de la Dark Web, Oxymonster eligió su nombre real. El FBI estaba más cerca. El siguiente paso fue el OSINT, el análisis en fuentes abiertas. Buscaron a un francés llamado Valerius en redes sociales y encontraron a un tal Gal Valerius en Twitter e Instagram. Un hombre con una larga barba pelirroja y gafas de pasta, como un hipster. Parecía todo un experto en el arte de la barba, incluso participaba en concursos de barba. Sí, eso existe. Tenía 36 años y pasaporte francés e israelí, pero seguía sin existir una relación directa con Oxymonster, ya que solo compartía apellido y presuntamente nacionalidad con el usuario que había abierto una cuenta en localbitcoins.com, y fue entonces cuando vino la magia de la investigación. Existe un método de investigación que consiste en analizar la forma y los detalles que tiene un sospechoso a la hora de comunicar, y de Oxymonster tenían más de 1000 comentarios que había escrito en el foro de Dream Market, y ahora podían compararlos con las publicaciones de Gal Valerius en Twitter e Instagram, y encontraron varias similitudes. Según el documento de la denuncia penal en el caso de Estados Unidos versus Gal Valerius, los agentes descubrieron muchas similitudes en el uso de las palabras y los signos de puntuación, entre ellas la palabra cheers, parece ser que repetía mucho esa palabra, los dobles signos de exclamación, el uso frecuente de las comillas y el uso intermitente del francés. El análisis lingüístico, junto con el resto de evidencias, fue suficiente para conseguir una orden de arresto contra Gal. Claro que no en Francia, sino en Austin, Texas, donde Gal Valerius iba a participar en el concurso mundial de barbas. Spoiler, no quedó campeón. Los agentes de la DEA y del FBI contactaron con la NSA para que les ayudaran en el arresto de Gal Valerius. Descubrieron que Gal cogería un avión junto a su esposa el 31 de agosto de 2017, un día antes del concurso mundial de barbas. El avión viajaría desde París hasta el aeropuerto internacional de Atlanta, Georgia. Evidentemente no bastaba con detenerlo, tenían que conseguir su portátil abierto. Ya sabemos cómo va la historia con los demás capos de la Dark Web. Sabían que Gal iba a pasar unos cuantos días en los Estados Unidos, así que no era tan descabellado pensar que se llevaría el portátil para entrar en alguna ocasión a la Dark Web, por lo que prepararon un plan para su arresto. El 31 de agosto de 2017, el avión aterrizó en Atlanta a las 13:00. Gal y su esposa se bajaron del avión y se encontraron con un chequeo rutinario. Pensaron que se trataría de agentes de aduanas. No tenían ni idea de que llevaban meses vigilándolos. En realidad era un agente de la NSA quien les llevó a una habitación cerrada y les pidió sus dispositivos electrónicos con la excusa de buscar contenido de abuso sexual infantil. Gal y su esposa accedieron ya que no sospechaban nada y ya sabían que en Estados Unidos por cualquier cosa te pueden echar para atrás. Así que le entregaron un portátil Samsung, 2 iPhones y un iPad. Y el agente les pidió las contraseñas y se las dieron. Así sin más. El agente llevó los dispositivos a una habitación contigua y ahí otros agentes se pusieron a explorar el portátil. Tardaron más de 2 horas en las que Gal debió de haberse tirado de los pelos, de la barba. Los agentes encontraron una app de billetera de criptomonedas con $500.000 en Bitcoin en ella. También encontraron el navegador Tor que se utiliza para entrar en la Dark Web y que, en este caso, contenía los detalles de usuario para Dream Market, pero la prueba definitiva fue encontrar el código PGP de Oxymonster. PGP viene de Pretty Good Privacy y se trata de una especie de código de encriptación muy usado en la Dark Web. Funciona de la siguiente manera. Se obtiene una clave pública como esta que la gente necesitará para mandarte un mensaje. Oxymonster tenía la clave en su perfil. Luego, para cada clave pública hay una clave privada que sirve para desencriptar el mensaje que te han enviado y poder leerlo. Ya se sabía cuál era la clave pública de Oxymonster en Dream Market y los agentes encontraron en el portátil de Gal Valerius la clave PGP que encajaba con ella. Y esa era la verdadera prueba de que él era Oxymonster. Cuando le preguntaron a Gal que qué hacía con $500.000 en Bitcoin, él respondió que los había comprado y que no era ilegal tener Bitcoins. Y tenía razón, pero eso no le libró de que lo arrestaran por conspiración para traficar con drogas, y conociendo los antecedentes de otros capos de la Dark Web, se enfrentaba a cadena perpetua.
Gal Valerius se le acusó de conspiración para distribuir sustancias controladas que incluían cocaína, fentanilo, metanfetamina, LSD y oxicodona. Tras la acusación, el abogado de Gal presentó un recurso para desestimar la prueba del portátil, ya que Gal lo había entregado en el aeropuerto engañado, pensando que se trataba de un chequeo en busca de contenido de abuso sexual infantil. Evidentemente, esta estratagema del abogado no funcionó y Gal terminó confesando a cambio de 20 años de prisión. Al menos no recibió la cadena perpetua como en el caso de Ross Ulbricht, pero es que este caso es un poco diferente. En los documentos oficiales se hace énfasis en que Gal tenía un rol de administrador tanto en Dream Market como en Evolution, pero no parece que fuera un caso semejante al de Ross Ulbricht o Alexander Casses. Es decir, Gal no parecía ser ni dueño ni fundador de ninguna de estas páginas, solo una persona que fue ascendiendo y obteniendo roles importantes en ellas. Eso significa que los administradores de verdad estaban por encima de Gal y nadie sabía quiénes eran. Según algunos artículos que he encontrado en Web Archive, en esa época había un usuario llamado Speed Stepper al que se le consideraba el dueño de Dream Market. Ahora, nadie sabía quién era o si era un grupo de personas. Dream Market siguió funcionando con normalidad tras la detención de Gal Valerius. Durante los siguientes 2 años, la DEA detuvo a otros vendedores importantes de la web, pero no tuvo un mayor impacto. En 2018, un moderador de Dream hizo unas acusaciones tremendas en el foro Dread, un importante foro de la Dark Web. Acusaba a Speed Stepper de que se había ido al lado malo, de que baneaba a los vendedores y vaciaba sus cuentas sin aparentes motivos. El mensaje hablaba de que se había vuelto una rata de cojones desde que Oxymonster ya no estaba, creo que se traduce así. Pero tal vez lo peor del mensaje del moderador era que acusaba a Speed Stepper de ser el socio número 1 de todas las páginas phishing de Dream. En esa época se creaban muchas páginas en la Dark Web que se parecían mucho a Dream Market, pero realmente no eran Dream Market, sino una copia para conseguir los datos de la gente. Pues bien, según el moderador, Speed Stepper, el propio dueño de Dream, estaba detrás de todo esto, y por supuesto no descartaba que Speed Stepper estuviera ya en manos de las fuerzas de seguridad o estuviera preparando un exit scam. Recordemos, esto ocurrió después de la Operación Bayonetta y ya nadie se fiaba de nadie. Con estos malos rollos, Dream continuó funcionando hasta 2019, cuando empezó a sufrir una serie de ataques DDoS que se alargarían durante más de 7 semanas. Los usuarios tenían problemas para acceder a sus cuentas donde, recordemos, algunos de ellos tenían fondos depositados. La gente empezó a preocuparse hasta que un día volvieron a entrar y vieron una notificación. Se trataba de un mensaje que anunciaba el cierre de Dream Market y el traspaso de sus servicios a una nueva página. Tiempo después apareció Samsara, una web que era una réplica casi idéntica a Dream Market, pero los usuarios no se terminaban de fiar y no duró mucho. La siguiente noticia fue que Speed Stepper había sido identificado por 2 investigadores de la Dark Web. Llegaron hasta uno de sus dominios en el Internet normal, que estaba alojado en GoDaddy. De ahí llegaron a su cuenta de Twitter, en el que se podía especular que tenía relación con las mismas ideas libertarias que Ross Ulbricht. En la noticia desenfocaron la foto de perfil y el usuario, pero aparecía su nombre y apellido. Un hombre de 63 años de Florida. En Reddit uno dijo que ya estaría siendo interrogado por el FBI. Pero yo voy a mojarme en esto y sinceramente creo que es una pista falsa. Se supone que un señor de 63 años era el capo de uno de los mercados negros más importantes de la Dark Web y no hubo ninguna macrooperación tipo Ross Ulbricht o Alexander Casses, y ni la policía ni ningún medio se hace eco estando la información a un par de clics de búsqueda de Google. Es más, la investigación decía que fue Speed Stepper quien le había tendido una trampa a Oxymonster, ya que su recorrido en avión era un poco extraño. Según la teoría, habría viajado de París a Atlanta para ahí coger la Interestatal 77 y pasar por Hollywood, Florida, donde vivía Speed Stepper. Según la teoría, si no, no tendría sentido parar en Atlanta para ir a Miami al concurso de barbas. Pero claro, el concurso de barbas no era en Miami, sino en Austin, Texas. Entonces esa teoría no tiene sentido porque sería bastante normal hacer un transbordo en Atlanta para ir a Texas. Si veis un mapa, el recorrido París, Atlanta, Austin se ve algo perfectamente normal. De todas formas es algo que nunca lo sabremos. Puede que el verdadero admin de Dream hiciera lo que pocos hacen, retirarse a tiempo. O puede que lo atraparan y colaborara con las fuerzas de seguridad sin que nadie lo supiera. En 2019, el FBI inició la llamada Operación Sabotor, con el que detuvieron a 61 traficantes de la Dark Web, incautaron 300 kilos de droga y más de 7 millones de dólares en criptomonedas y activos. Algunos de los detenidos que vendían en Dream Market habían comprado un mezclador, una prensa de pastillas y una compresora de tabletas. Habían construido una especie de fábrica de pastillas y vendían Xanax, metanfetaminas y una mezcla peligrosísima de heroína y fentanilo. Gal Valerius está cumpliendo la condena de 20 años en Florida. Pese a que como vendedor solo traficaba con oxicodina y Ritalin, al ser considerado un administrador de Dream Market, también se le acusó de tráfico de todo tipo de narcóticos y lavado de dinero.
En 2018 solicitó el traslado a una cárcel francesa, donde espera cumplir el resto de su condena. En fin, amigos, la Dark Web, un mundo lleno de historias, a cada cual más turbia, pero os puedo asegurar que ninguna de ellas supera en extrañez y en desidia a la historia de Alphabay y las circunstancias de extraño fallecimiento de su fundador, Alex Cases. Haz clic en la imagen para conocer su historia y recuerda que tienes un descuento en la VPN de Proton con el enlace de la descripción. Chao.